Soluciones, de eso estábamos hablando. ¿Cómo solucionaríamos este problema? Tendría que regresar el intestino grueso a su lugar. Correcto, tendríamos que regresar el intestino grueso a su lugar. Muy bien. Hablemos de las soluciones simples, porque luego vamos a hablar de los problemas. Solución simple, regresar al intestino grueso a su lugar. Muy bien, yo lo regreso a su lugar, lo empiezo a alar y lo dejo en el abdomen y lo retiro del tórax. ¿Esa es una solución, sí o no? Sí. Claro, abriendo el abdomen para a través del abdomen sacar el intestino, ¿correcto? ¿Es alguna pregunta capciosa? No. No tan capciosa, pero sí, sí para que sigan pensando. Alamos el intestino y lo dejamos en su lugar, que sería el abdomen, ¿correcto? Es lo que usted ya dijo. ¿Qué otra cosa hacemos para que no vuelva a meterse al tórax? Sellar el diafragma. Acomodar el diafragma. Correcto, sellar o cerrar el diafragma. Muy bien, suturamos el diafragma desde el abdomen. No nos metemos al tórax, o sea, hacemos todo lo imposible para no tener que meternos al tórax, porque meternos al tórax es mucho más complicado. Entonces, en el abdomen dejamos el intestino, buscamos el diafragma y lo cerramos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, creo. Ya, perfecto. Tenemos un pequeño detalle que comprender dentro de cavidades. En el tronco tenemos dos cavidades, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Perfecto? ¿Cuál es la diferencia entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal? Los órganos que contienen. Muy bien, sí, los órganos que contienen. Pero hay una diferencia bastante grande a nivel del tórax. El tórax tiene una función que es la de poder generar la entrada de aire a través de los pulmones para que se dé el intercambio gaseoso. Para que se dé este intercambio gaseoso, para que se dé la entrada de aire con mucha facilidad, el tórax, a diferencia del abdomen, tiene que presentar algo que se conoce como presión negativa. Presión negativa. ¿Qué es la presión negativa? ¿Tienen idea de qué es presión negativa del tórax? ¿Han escuchado antes esto? No. ¿No? Bueno, vamos a hablarlo entonces desde cero. La presión negativa es la capacidad de no tener nada de aire dentro del tórax, que no haya nada de aire. Eso es presión negativa. Cuando cierran de forma hermética una cola, cuando van a preparar un ensilaje, ¿saben lo que es ensilaje? Ensilaje, ¿saben lo que es ensilaje? No. Es que No. ustedes ya no ven forrajicultura, no ven esa materia, ni pastoreo, ni nada de eso. No, no, jamás. Ensilaje no es cortar el pasto y ponerlo en fundas a que Correcto, fermente. correcto, ponerlo en furnas para que se fermente. Excelente. Vamos al ensilaje rapidito para que puedan entender lo demás. El ensilaje, como dice su compañero, es cortar el forraje y enfundarlo para que se fermente. Muy bien, para que se dé una fermentación que valga la pena, tiene que ser una fermentación anaerobia. ¿Qué quiere decir anaerobia? Sin la presencia de oxígeno. Correcto, sin la presencia de oxígeno. ¿Cómo quitamos el oxígeno de la funda con el pasto? Presionando la funda para que salga todo el aire. Correctísimo, presionando la funda para que salga todo el aire.
y apisotonamos. Aplastamos el pasto y metemos más pasto. Aplastamos más pasto y metemos más pasto hasta que la funda llegue casi a su totalidad de estar llena. Una vez que la funda esté casi llena en su totalidad, lograremos, mediante el aplastado, el apisotonamiento, lograremos que la mayor cantidad de aire se vaya. Y al final lo que hacemos es reducir lo último que queda de aire de la porción que se va a hacer el nudo. Y se cierra. Obviamente le meten materiales dulces, como panela, melaza, cualquier material dulce para que sea una fermentación muy, muy fácil. Entonces, una vez que han logrado hacer eso, hay una bolsa llena de forraje sin aire, ¿sí? Casi no queda aire, y se da la fermentación anaerobia. Para que se dé una buena fermentación no debe de haber aire. Entonces, vamos al tórax. Para que los pulmones puedan captar aire con facilidad, debe de pasar exactamente lo mismo. No debe haber aire en el tórax. Para que los pulmones puedan llenarse de aire y cerrarse y contraerse, perdón, para que se llenen de aire y se contraigan, para que se inflen y se desinflen, debe de estar el tórax completamente libre de aire, a diferencia del abdomen. En el abdomen no importa, cuando nosotros vamos a operar, cortamos, abrimos, hacemos la cirugía que hay que hacer, sacamos intestino como debamos hacerlo y volvemos a cerrar. En el caso del tórax no es así, porque el tórax tiene que tener una presión negativa. Entonces, si nosotros devolvemos a su lugar el intestino y cerramos el diafragma, tenemos un problema último a vencer, es la presión negativa. El tórax está lleno de aire porque abrimos abdomen, porque cuando abrimos abdomen el diafragma estaba abierto, entonces esa zona del diafragma, al quedar abierta, y al estar abierto también el abdomen hacia el medio ambiente, se le metió aire, ¿sí o no? Se le mete el aire. Sí. Es como que la bolsa de ensilaje, yo le haga un hueco por el otro lado, contrario al nudo, ¿se le va o no se le va a meter aire? Sí. Se le mete el aire. Ya, entonces lo mismo en el tórax. En el tórax tenemos que, una vez que cerramos el diafragma, quitar el aire. Ideas de cómo podemos hacer para quitar ese aire que ha quedado en el abdomen, en el tórax, perdón. ¿Qué ideas me darían para sacar ese aire en el tórax? Compresión. Compresión. Aplastamos al gato como aplastamos la bolsa de ensilaje para sacarle el aire. Pero ¿Les parece bien? Podemos poner un catéter y poder sacar todo ese aire, ¿no? Perfecto, muy bien. Es así como se saca el aire. Metemos un catéter, una mariposa, una aguja que no trate de hacer corte en los pulmones, sino que lo llevamos a un costado, a un extremo, en el cual solo sacamos el aire. Entonces podemos meter un catéter grueso, sacamos la aguja del catéter y claro que lo metemos con aguja, pero ya cuando ya está penetrado, sacamos la aguja y solo mandamos el catéter, un catéter grueso. Y a través del catéter empezamos con una jeringuilla de 20, de 30, de 40 o 60 ml, empezamos a alar y empezamos a sacar y sacar el aire. Esta es una técnica que tiene una llave de 3 vías también conectada. Entonces empezamos a sacar el aire, sacar el aire, sacar el aire, hasta cuando sabemos que ya no hay nada de aire. Cuando ya no se va a sentir el estómago hinchado. Es que estamos hablando de tórax, no de estómago. Ah, ya cuando no se va a sentir el tórax hinchado o duro. No se lo puede sentir con facilidad. Porque están las costillas no nos dejan sentir eso. Si nosotros golpeamos y suena como tambor el tórax, sabemos que aún hay aire. ¿Cómo sabemos también que aún hay aire? ¿Alguna radiografía? Sí, la radiografía ayuda, sí. Pero ¿cómo? Escultamos lo que son los pulmones para ver si hay aire. Sí, auscultamos, pero no es una buena información el auscultar. Necesitamos saberlo con la maniobra. Con la misma jeringuilla lo vamos a saber. Sabemos que hay aire porque con facilidad seguimos alando la jeringa. El émbolo de la jeringa, la cosita negra, la seguimos jalando y sigue saliendo aire. ¿Cuándo ya no hay aire?
cuando intentamos mover el émbolo de la jeringa y se nos regresa. Ustedes cuando ven que una jeringa está tapada, la alan y se regresa, la alan y se regresa. ¿Les ha pasado eso? Sí. Ya. Sí. Eso es cuando ya el tórax vuelve a la normalidad, tiene presión negativa. Y por más que ustedes alan, ya se regresa y ya no quiere sacar nada. Ahí le han devuelto la presión negativa al tórax. Entonces, allí tenemos un proceso por medio del cual existe presión negativa. Y hasta allí debemos de llegar con el hecho de querer sacar aire. Ahí ya retiramos el catéter y ya dejamos de hacer esta maniobra y hemos devuelto la presión negativa al tórax. Y vemos cómo automáticamente el animal, cuando ya se despierte de la sedación, va a respirar normalmente, sin dificultad. Profe, ¿qué pasaría en el caso de que quedara una porción de aire? Si es mínima, estamos hablando de que sea menos de 10 ml, menos de 20 ml, no pasa nada. Si es de 10 para arriba, hay problemas respiratorios. El animal va a seguir con una restricción o una dificultad respiratoria. De hecho, tiene que quedar algo mínimo, pero debe de ser menos de 10 ml. Si es más, empieza a dar problemas, sigue dando problemas respiratorios. ¿Cómo se llama cuando hay aire adentro del tórax? ¿Cómo se llama cuando hay líquido adentro del tórax? Cuando hay líquido, podemos hablar de, si es sangre, hemotórax, sangre derramada en tórax. Si es un líquido, hidrotórax. Y si es aire, tan solo aire, bueno, la van a revisar por internet. Neumotórax. Correcto, neumotórax. Entonces, no dejamos que quede el neumotórax, retiramos el aire. Listo, ya hemos solucionado el problema del tórax. Vamos ahora a abdomen. ¿Cómo ven ese Profe, intestino? disculpe que lo interrumpa. Sí, dígame. Eso es cuando queda aire dentro del tórax. Y lo que preguntó cuando queda agua. Hidro. Oh, Y si ok, es sangre, es hemotórax. Si es sangre, si sabemos que es sangre, atropellaron a un animal y está llenándose de sangre el tórax. ok, Hemotórax. gracias. Y líquido hidrotórax, ¿no? Ajá. Estamos en abdomen. Ya tenemos el colon en el lugar donde debe de estar. Pero ese colon está normal al estar lleno de heces. No. No está normal. ¿Qué debemos hacer? Creería yo, depende del caso, creería yo que esas heces hay que sacarlas. Se hace un corte en el intestino, se estira el intestino hacia afuera de la cavidad abdominal y se lo va evacuando paulatinamente. Una vez que se ha evacuado el material fecal, se vuelve a cerrar el intestino. Eso en un mundo ideal. Supongamos que no es ese mundo ideal y que el colon, cuando lo retiramos del tórax, resulta que ya tenía intususcepción o resulta que tenía zonas isquémicas por torsión intestinal, porque estaba tan estirado el intestino para un lado contrario que se torció. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Se le puede hacer algún edema? No. ¿Algún enema? Ah, enema, sí, enema.
Podría hacerse un enema, pero eso es solamente para que evacúe las heces. Pero si el intestino está torcido, necrótico, o si está hecho una intususcepción, ¿qué es lo ineludible que de igual tenemos que hacer? Cortar la parte necrosada. Correcto, cortar la parte necrosada. O sea, tenemos que cortar un trozo de intestino, hacer una recesión intestinal. Pregunto yo, ¿cómo se llaman los vasos sanguíneos que están irrigando al intestino? Creo que la vena porta. Ya, está bien, está cerca de la respuesta. La vena porta es alimentada por los vasos sanguíneos que están irrigando el intestino. Los vasos toman el nombre del tejido que se encuentra junto al intestino. Vamos a buscar esa imagen de intestino que les envié ayer. Déjenme buscárselas para poder ver todos lo mismo. No, no es ninguna de estas. Aquí está. Ok, esta es la imagen que yo les envié ayer. Aquí ya se hizo el corte del intestino. Ven que se ha retirado un tramo de intestino. También pueden observar, ¿no? ¿Se logra ver como la flechita que estoy utilizando o no se ve eso? Sí se ve. Sí, Sí. se ve, ya. Aquí donde tengo esta como flechita, este tejido, ¿lo ven que es como blanquecino, que parece grasa y que también es un poco translúcido? Sí. Ya, ven que ese tejido está pegado al intestino, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, ese tejido se denomina omentos o epiplones. Omento o epiplones. Así se llama ese intestino. ¿Es intestino o es tejido? Tejido, ese tejido junto al intestino. Ahorita les puse otra imagen. Vamos a ver la otra imagen. Esta de aquí. Ahí lo ven mejor. Si ven ese tejido que parece grasa que está junto al intestino, que es como blanquecino y tiene partes translúcidas. Sí. Ya, eso se llama aumento o epiplón. Esos aumentos o epiplones siempre van a estar junto a todo el intestino, desde el duodeno hasta el último, ad colon y recto. Siempre va a haber epiplón pegado junto al intestino. Ese aumento o epiplón va a tener unos tubitos que ven ahí. ¿Qué serán estos tubitos aquí? Rojos, como líneas. Vasos. Vasos sanguíneos, así es. Pónganle nombre a esos vasos sanguíneos. ¿Cómo se llamarán?
toman el mismo nombre del tejido. Vasos epiplones. Vasos mesentéricos. Porque ese es el omento, epiplón o mesenterio. Me olvidé decirles el otro nombre. Omentos, epiplones o mesenterio. Entonces, estos O- vasos sanguíneos se denominarán vasos mesentéricos. Si los ven que están bien rojos, ya esos, allí hay, cuando hablo de vasos sanguíneos, estoy hablando de arterias y de venas, no solo de venas o solo de arterias. Entonces, en estos vasos mesentéricos va a estar la clave para irrigar el intestino. ¿Qué pasa si estos vasos mesentéricos se cortan o se cierran? ¿Seguirán irrigando el intestino? No. No lo seguirán irrigando y por ende pues generarán un problema de irrigación si es que se cortan, se dañan. Vamos a la imagen anterior. Ya vieron ahí entonces los vasos sanguíneos cómo llegan. Miren cómo llegan hasta el intestino y están irrigando. Así se adentran, así salen o así penetran. Y una vez que estos vasos sanguíneos salen por los omentos o epiplones, salen por el mesenterio, hay montones de vasos sanguíneos que se unifican. ¿Cómo se llamaba cuando se unen los vasos sanguíneos? O cuando se une un área. Anas. Anastomosis. Exacto, anastomosis. Se genera una anastomosis en el vaso sanguíneo que dejaron hace un rato. ¿Cómo se llamaba ese vaso sanguíneo donde se unen todos los vasos mesentéricos? Vena. Mesentérica. Vena Mesentérico. Porta. porta. La vena porta recibe todos los vasos sanguíneos que se unieron, producto de la digestión, producto del paso a nivel de intestino. Entonces, esa unificación es la vena porta. Y la vena porta va hacia el hígado. ¿Ok? Hasta ahí entendido esa parte de la anatomía, ¿sí o no? No tanto. Sí. Hay un silencio sacramental. Ya, entonces, estos vasos sanguíneos, como están irrigando el intestino, ¿cómo ustedes creen que yo podría cortar? Miren que hay un sangrado, pero si ven cómo sangra, aquí está esta partecita húmeda de sangre. ¿Sí la ven? Ya. ¿Qué son estos de aquí? Ven aquí que hay unas cositas celestitas, 1 y 2. ¿Por qué hay dos cositas celestitas ahí? ¿Qué es eso? Son hilos, La sutura. son suturas, correcto. ¿Por qué yo suturé allí? ¿Qué estoy suturando? Está suturando los que son los vasos. Correcto, estoy suturando los vasos sanguíneos. ¿Por qué yo quiero suturar esos vasos sanguíneos? Para que no vaya a haber hemorragia. Correcto, para que no haya hemorragia. Entonces, estoy ligando, suturando, amarrando, impidiendo que haya hemorragia de esos vasos sanguíneos porque los tengo que cortar. Pero si ven que hago eso en un tramo menor y que el vaso sanguíneo más grande, más ancho que está acá arriba, yo no lo he tocado, no lo he amarrado. ¿Por qué no? ¿Por qué si amarro los unos y no amarro los otros? Los más pequeños se pueden cauterizar, ¿cierto? Sí, pero yo no confío en cauterizar, tengo que amarrarlos. Mm, Porque la presión de la arteria puede hacer que se rompa lo cauterizado y se derrame sangre. Y se puede morir por de sangre. Prefiero anudarlos. A ver, ¿por qué amarré esos y no amarré más arriba? Yo creo que ese es el centro de todos. O sea, de todos los vasitos que están alrededor, los pequeños vasitos. Por eso se agarra la vena más grande. Correcto.
Se amarran los vasos más grandes, los más pequeños, perdón, y se deja libre los más grandes que van a estar irrigando. Amarramos esos vasos sanguíneos porque esos son los que están irrigando el pedazo cortado. ¿Ven el pedazo de intestino cortado encima de la riñonera, encima del recipiente? Sí lo ven, ¿no? Sí. Ven que hay una parte bien blanca, aquí hay como un triangulito blanco, acá también está blanquecino. Esos son zonas isquémicas, ese tramo de intestino estaba muriendo, unas partes estaban vivas y otras partes ya estaban isquémicas, por lo tanto se iba a podrir todo, por eso hubo que cortarlo. Se ligó estos dos vasos sanguíneos porque son los que estaban alimentando de sangre a este tramo de intestino. Si yo no los ligo, tendría mucho más sangre en el recipiente. Entonces, si ven que aquí hay un derrame de sangre, eso es normal porque este tramo que quedó después del corte está vivo y para que se mantenga vivo debe mantenerse irrigado o no debe de mantenerse irrigado. Irrigado. Debe de mantenerse irrigado. Entonces, está siendo irrigado y lo que está faltando hacer simplemente es unir un tramo al otro. Empiezo a suturar. Suturo. La técnica se llama 2x2. 2 milímetros por 2 milímetros. 2 milímetros entre coger una capa del intestino cortado de un extremo y el otro tramo del intestino cortado del otro extremo. Y entre cada tramo suturado, entre sutura y sutura, 2 milímetros aproximadamente. Entonces, esta técnica me permite cortar un tramo de intestino y volverlo a juntar. Tengo que tomar muy en cuenta los vasos sanguíneos que tengo que ligar porque si no el animal se me moriría desangrado porque se empezaría a derramar la sangre por dentro de cavidad. Y tengo que tener mucho cuidado de dejar vasos sanguíneos que estén irrigando el extremo que queda, el extremo que no se cortó. Porque si yo ligo por accidente un vaso sanguíneo que esté nutriendo, oxigenando el tejido que está quedando después del corte, ese también se me puede podrir, al igual como estoy dejando el tramo cortado para desechar. Igual me puede pasar. Entonces hay que tener mucha meticulosidad. Los vasos sanguíneos hay que dejarlos bien y tienen que quedar los vasos sanguíneos irrigando las partes que no están, perdón, que quedan para que no se me vayan a dañar, se me vayan a generar alguna isquemia en ese tejido. Ok, si ven ahí cómo el vaso sanguíneo continúa su camino y se adentra al intestino, si logran ver cómo esas ramificaciones de vasos sanguíneos están a lo largo de toda la luz. Si ven los vasos sanguíneos como están aquí todito. Ya, esas son las ramificaciones de los vasos mesentéricos. Son más gruesos, se van expandiendo, se van dividiendo y van llegando hasta cada tramito del intestino y lo van irrigando. ¿Sí? Lo van irrigando a todo el intestino. ¿Allí están viendo claramente la intususcepción o no? Aquí está la intususcepción. Esto es intususcepción. Si ven que aquí está fino y aquí está más ancho. ¿Sí lo logran ver? Sí. Ya, eso es la intususcepción. Como cuando nosotros doblamos las medias. Nuestras mamás doblan las medias para guardarlas. Igualito, estamos viendo cómo un tramo del intestino está dentro del otro. Si ven el cambio de color, este está morado y este está rojo rosáceo. ¿Sí lo ven? Rosáceo y el de al lado morado. Sí. Ya, el uno está hipóxico y el otro está todavía irrigado. Entonces, allí se está dando un secuestro de sangre. La sangre no está pasando ese tramo de intestino y por eso cuando se lo retiró, este sangró. Doctor, una consulta. Hay unos compañeros que dicen que por favor le acepte la solicitud para anatomía 2.
Ay, no sé. Ya ni sé dónde verles eso. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Era en equipo, tarea, chat? ¿En cuál era? En actividad. En actividad, ya. Ah, ya, aquí está, aceptar a todos. Ya están aceptados. Ahí les mandé al WhatsApp otra imagen. Ok, ¿qué están viendo allí? Lo que usted nos ha explicado, o sea, que uno Lento. todavía se encuentra con una irrigación normal y el otro ya le está afectando. Correcto, entonces, bueno, aquí ya se cortó el intestino y hay una parte del intestino que está congestionada. La parte contraria estaba congestionada, está como rojiza, mientras que la otra parte, pues bueno, recién está empezando a tener circulación del contenido intestinal. Entonces se sutura, ya ahí ya está suturado, se cortó el intestino dañado, quedó el intestino, las dos capas se suturaron y se cerraron. Y se cierra los omentos, epiplones o mesenterios. No podemos dejar un hueco ahí. Cerramos también. Si ven que con hilo quirúrgico se ha cerrado todo. Ujú. Y ahí está cerrado todo lo que corresponde a la luz intestinal y no debe de quedar ningún espacio porque caso contrario, ¿qué empieza a regarse? El excremento. Material fecal. Se empezaría a derramar material fecal. Entonces, si ven todas las suturas, ¿saben cuánto demora suturar ese tramo de intestino? Como 1 hora y media, mientras se corta y mientras se sutura. Es una cirugía muy tediosa, bastante complicada. Ahí está la intusosección, aquí está el corte, el tramo de intestino que se cortó porque está isquémico, porque está deteriorado. Y aquí es cuando ya se une. Aún así, no están tan buenos los colores del intestino. Este animal tenía serios problemas. Al igual que en una sutura exterior se puede abrir algún punto. No debería, porque si eso ocurre antes que haya la cicatrización, se le sale el material fecal y se genera una infección terrible y el animal se muere rápido. Claro, pero si hay la posibilidad, o sea, si el animal hace fuerzas o cosas así, ¿puede suceder eso? No debería. Debería quedar bien suturado. Así haga fuerza, así salte, corre, brinque, no debería abrirse. Lo único que sí, como se debería abrir, es que pase a través del intestino un bolo demasiado grande que ensanche las suturas. Ahí se puede abrir. O que el animal siga con problemas intestinales y se siga obstruyendo, estando a horas de operado, no. Se siga obstruyendo y dilate esa zona de las suturas y se rompan las suturas. Ahí sí podría ocurrir. Preguntas, alguna duda. Hemos visto entonces lo que ya hemos visto en clase, simplemente aquí con la vida real, con el intestino, eh, cómo se encuentra cuando hay un intestino cuando hay que hacer un caso de recesión intestinal, porque hay una hipoxia, porque hay una anoxia, una necrosis, que no hay una irrigación de la luz del intestino. Y peor aún cuando está roto y empieza a derramarse
material fecal o podría empezar a derramarse material fecal hacia la zona del abdomen, que eso es muerte segura. Profe, ¿cuál es la denominación cuando hay materia fecal ya en el abdomen? Termina generándose una peritonitis. Ah, ok. La peritonitis secundaria a el material fecal derramado o ruptura del intestino. Ya. Aquí tengo otra imagen. De esta imagen, ¿dónde ven que hay un punto blanco y un punto verde o verdoso? En la parte inferior está el punto verde. En la parte de adelante. Correcto, correcto. A ver, voy a mover el puntero. Aquí está la blanca. ¿Sí ven ese como triángulo blanco? Ajá. Ya, ese triángulo blanco se formó de tanto tiempo estar apretado el intestino en sí mismo, en la intususcepción. Vamos al otro extremo. Aquí está la parte verde, ¿sí o no? Verdosa, ¿sí la ven verdosa? Sí. Sí. Ya, ahí en esa parte verdosa, lo que ha ocurrido es que se terminó de romper el intestino. Había un coágulo y a lo que se sacó la intususcepción, se terminó de romper ese coágulo y se rompió el intestino. ¿Qué está saliendo? ¿Por qué está verdoso eso? Materia fecal. Material fecal, exactamente. Está empezando a salirse el material fecal de la luz intestinal. Por un lado no está roto, pero está isquémico. Y por el otro lado ya se rompió y está saliendo material fecal. Pregunto, ¿el lado donde está blanco se va a terminar de romper? Sí. Puede que Sí, sí. sí, claro. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Entonces se va a terminar de podrir y se va a hacer un hueco. Y una vez que se hace un hueco, se derrama las heces, más la otra porción que sí tiene el orificio y se está derramando las heces, entonces es un verdadero problema. Allí viene si se derrama el material fecal en la zona del peritoneo, se va a formar una Peritonitis. peritonitis, correcto, una peritonitis. Ese es el intestino real. Obviamente este intestino está patológico, no es normal, así no debe ser el color, debe ser un color rosáceo. En ese caso también se extrae una parte del intestino. Claro, ¿qué es lo que vieron ustedes que se hizo el corte? Ah, ok. Ya. Puede incluso cortarse más. Es que depende de la técnica y depende del problema. Este animalito estaba sufriendo bastante y por ende lo que hicimos fue evacuar el contenido y retirar un tramo pequeño de intestino. Se quiso cortar lo menos posible porque ya estaba con muchos problemas. Entonces, para tratar de que sobreviva, se trató de incidir lo menos posible. Claro, sin dejar el problema intestinal o tratando de minimizar el problema intestinal. ¿Alguna pregunta más que tengan de intestino? Entonces, de intestino ya estamos recordando, en el repaso, estamos recordando los tramos de intestino que están en intestino delgado. Hay dos tipos de intestino, el delgado y el grueso. El delgado sabemos que tiene tres tramos, duodeno, yeyuno e ilio. El grueso también tiene tres tramos, ciego, colon y recto. Nosotros hemos visto a nivel de colon que puede haber un acúmulo de heces y se hace grande ese colon y se ve el contenido como si fuese un tubo. También sabemos que en el tramo del duodeno hay dos conexiones glandulares. El uno es conexión del páncreas y el hígado y la otro tramo es la conexión solo del páncreas. El tramo donde se conecta el páncreas y el hígado se denomina papila mayor y el tramo donde se conecta solo el páncreas se denomina papila menor.
Hasta ahí tenemos bien claro esa situación. ¿Cómo se llama el tramo donde finaliza el intestino delgado y empieza el intestino grueso? Este finaliza en el ilion Correcto, finaliza en el ilion y empieza en el ciego. y empieza en el ciego. Excelente. Esa es la definición anatómica. Ahora la pregunta, ¿qué punto anatómico de importancia se encuentra donde finaliza el ilion y comienza el ciego? ¿Qué punto anatómico está allí? La válvula ileocecal. Válvula ileocecal. Correcto, la válvula ileocecal o válvula de Bowring o barrera del boticario, cualquiera de esos nombres. Es allí donde se va a encontrar la interacción entre el ilion y el ciego. Entonces vemos los vasos mesentéricos que se encuentran en el mesenterio, vimos el mesenterio que está en conexión con el intestino y hemos visto cómo estos van a estar irrigando. Hablando de vasos sanguíneos, estamos inmiscuyendo venas y arterias. Siempre que se diga vasos, vamos a hablar de las dos, para no estar arteria mesentérica y vena mesentérica. Decimos de una, vasos mesentéricos. En el momento en que decimos vasos, ya estamos hablando de que son los dos. Los vasos mesentéricos van a estar distribuidos a lo largo de todo el tramo intestinal, ya sea intestino delgado o intestino grueso. Y estas ramificaciones van a provenir de la zona omental, es decir, del omento, del epiplón o del mesenterio. Cualquiera de esos nombres va a provenir ramificaciones de vasos sanguíneos que tienen que ir a irrigar a la mucosa del intestino y mantenerlo vivo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya hemos visto este repaso de intestinos. Ok, ninguna duda. ¿Está claro allí? ¿Algo más que quieran hacer repaso? ¿Algo más que quieran revisar? ¿Solamente ahí será hasta el examen, doctor, o no? Lo que hemos visto, todo lo que hemos visto. En segundo semestre hemos visto algo de neurología, hemos visto los pares craneales, hemos visto el aparato digestivo, buena parte de él, hemos visto de los rumiantes, hemos visto el rumen, cómo está con sus surcos y los pilares por dentro. Todo eso. El examen me parece que estaba para el día jueves. Sí, jueves ¿A qué hora era el jueves? A las 10. Tipo A 10. las 10. A las 10, está bien entonces. Nos quedamos hasta allí por si acaso tengan que dar algún examen, quieran hacer algún otro repaso de otra materia, quedémonos hasta allí, ¿ok? Hemos visto ya el repaso de intestino, sigan leyendo, no se graben las cosas de memoria, traten de entenderlas para así tener una mejor comprensión y recordarlo de mejor manera. Ya. Gracias, doctor. Gracias a Gracias. ustedes.